Hola, bienvenidos a ejercicios de matemáticas, física y química. Hoy vamos a ver resolución de triángulos rectángulos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. A esto vamos a llamarle el punto A, este el punto B, este el punto C. También un triángulo rectángulo tiene ángulos interiores. A este vamos a llamar el ángulo de A y este el ángulo de C. Y un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 grados. Siempre tiene 90 grados un triángulo rectángulo. También tenemos los lados, esta DCA o la distancia, este la vamos a llamar A, y este lado la vamos a llamar lado B, a este otro lado C. Ahora, para resolver estos ejercicios que en algunas tareas que nos dan, nos piden que encontremos un lado, ¿verdad? Pero en este caso nos dan dos lados, lado B o lado C, o lado A o lado B, y nos piden que encontremos el lado C, ¿verdad? Para eso utilizamos el teorema de Pitágoras. Simplemente de aquí de nuestra gráfica podemos encontrar la fórmula de Pitágoras que nos dice que es el lado más largo elevado al cuadrado igual a la suma de sus lados pero elevado al cuadrado también. En lo cual sería el lado más largo sería A, ¿verdad? Entonces ponemos A elevado al cuadrado es igual a A. Ahora sus demás lados B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado. En caso que nos pidan que encontramos el lado C, ¿verdad? Aquí tenemos el lado C que está en otro lado. Simplemente despejamos el lado C y encontramos cuánto vale C, según el teorema de Pitágoras. Pero ya lo vamos a ver con los diferentes ejercicios que vamos a resolver posteriormente. También nos dan diferentes ángulos. En este caso nos piden que encontremos el ángulo de A o el ángulo de C. Pero en este caso tenemos que utilizar, pero si nos dan dos distancias podemos utilizar también el seno de A o también podemos encontrar el ángulo de A, cuánto vale el ángulo de A, pero en este caso si tenemos ahí las dos distancias o si no, o simplemente si nos piden que encontremos una distancia. En caso de que nos den una distancia también utilizamos esto, seno de A o coseno de A o tangente. Ahorita vamos a hacer el seno de A, que nos dice que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, en caso de que nos dan el ángulo y en caso que no tenemos una distancia, pero simplemente despejamos, ¿verdad? Simplemente hacemos operaciones despeja, pero ya lo vamos a ver con los diferentes ejercicios cómo resolver en caso de que nos den una distancia o un ángulo o dos ángulos. Ya lo vamos a ver con los diferentes ejercicios. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto del seno de A. ¿Cuál es el cateto opuesto? Aquí tenemos el ángulo A, ¿verdad? ¿Cuál es el cateto opuesto de A? Es lo que está viendo adelante. O sea, lo que está viendo es como un ojito, está viendo adelante. Entonces sería el cateto opuesto. La hipotenusa es la línea más larga. A simple vista vemos que esta es la línea más larga. Entonces sería el seno de A, el cateto opuesto sería B y la hipotenusa entonces sería B sobre A. Ahora el coseno de A. El coseno de A nos dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente en este caso? Ya sabemos que esta es la hipotenusa, la línea más larga de un triángulo rectángulo, y esto es el cateto opuesto. El cateto adyacente entonces sería el que sobra, ¿verdad? C. La hipotenusa sería, en este caso sería C sobre A. Ahora, ¿cuál sería el tangente de A? Tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál dijimos que es el cateto opuesto del ángulo de A? Es lo que está viendo adelante, ¿verdad? Entonces B, el cateto adyacente es el C. Entonces ponemos B sobre C. A ver, encontremos el seno de C. El seno de C nos dice que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto no va a cambiar para nada, no va a cambiar para nada. Ya es una definición que no cambiaría nada. Solo esto cambiaría el ángulo. Eso se puede llamar B, alfa, beta, H, M, cualquier ángulo o cualquier ángulo. Solo varía esto, nada más.
Y esto va a ser lo mismo, no va a variar nada. Siempre tienen que recordarse estos, siempre tienen que acordarse cuánto vale seno de A, coseno de A, o coseno de alfa, o tangente de beta, siempre. Solo varía el ángulo, nada más. En este caso vamos a llamarle esto el seno de C. Seno de C porque aquí le hemos llamado el punto C, ¿verdad? Puede llamarse alfa o beta, pero en este caso le hemos llamado el ángulo de C. Nos dice seno de C es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es ahora en este caso el cateto opuesto? Dijimos que este es como un ojo, ¿verdad? Y está viendo hacia abajo, entonces, ¿qué está viendo? Esta línea, ¿verdad? Entonces esta línea la hemos llamado, o el lado, o la distancia, es el C, ¿verdad? Entonces ponemos C, ¿cuál es la hipotenusa? A, entonces ponemos C sobre A, ese sería entonces el seno de C. ¿Cuál es el coseno de C? Entonces sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto ya es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa, entonces este sería, entonces en este caso sería el cateto adyacente, entonces sería B y la hipotenusa A, entonces sería B sobre A, ese sería el coseno de C. ¿Cuál es el tangente de C? El tangente de C es cateto opuesto, ya sabemos cuál es el cateto opuesto, sería C, el cateto adyacente sería B, ¿verdad? Entonces ponemos B, entonces sería tangente de C es igual a C sobre B. Ese sería entonces el ángulo. Esto nos sirve para encontrar una distancia o para encontrar el ángulo. Pero ya lo vamos a ver con los diferentes ejercicios. Y esto, el teorema de Pitágoras, nos sirve para encontrar una distancia, pero en este caso quieren que darnos dos distancias. Y ahora también tenemos ángulos, ¿verdad? Nos dicen que también podemos encontrar ángulos según la fórmula que nos dice los ángulos interiores es igual a 180 grados. Lo que quiere decir que el ángulo de A más el ángulo de C más 90 grados tiene que darnos igual a 180 grados. Para comprobar si hicimos bien estos ejercicios, podemos reemplazar cuánto vale A, cuánto vale C y sumamos y tiene que darnos 180 grados. O si no, si nos piden que encontremos el ángulo de A, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente despejar A. Esto, el C va al otro lado, el 90 grados también va al otro lado y hacemos operaciones de suma y encontramos cuánto vale A. Y entonces, y para comprobar, ya dijimos, reemplazamos los valores y nos tiene que dar 180 grados. Entonces 180 igual a 180 grados. Bueno, ya vamos a ver posteriormente cómo resolver. Esto es la introducción a resolución de triángulos y rectángulos. Ya vamos a ver ejercicios, ya lo van a ver que será muy sencillo resolver estos ejercicios. Bueno, si te gustó el video, dame un me gusta o suscríbete para recibir más videos. Bueno, muchas gracias.